Las historias más inquietantes a menudo nacen de los lugares más inesperados. Una simple fotografía antigua, amarillenta por el tiempo, puede guardar secretos que han permanecido ocultos durante décadas. Hoy les contaré la historia de Carmen y Miguel Herrera, un matrimonio de Barcelona que, al revisar las pertenencias heredadas de la abuela Carmen, descubrió algo que cambiaría para siempre su percepción del pasado familiar. Si te gustan las historias macabras y misterios sin resolver, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Cada historia que compartimos está basada en hechos reales que han marcado la vida de personas comunes. Carmen Herrera observaba con nostalgia las cajas de cartón apiladas en el salón de su piso en el barrio de Gracia. Había pasado una semana desde el funeral de su abuela, y ahora le tocaba la difícil tarea de revisar décadas de recuerdos acumulados. El olor a naftalina y papel viejo impregnaba el ambiente, mezclándose con el aroma del café que su esposo Miguel había preparado para acompañar la larga jornada. «Mira esto, Miguel», dijo Carmen, sosteniendo una fotografía en blanco y negro con los bordes desgastados. «Es la boda de mis bisabuelos, de 1925. La abuela siempre hablaba de esta foto». Miguel se acercó, ajustándose las gafas de lectura. La imagen mostraba a una pareja joven posando frente a la Catedral de Barcelona, rodeados de familiares y amigos, vestidos con la elegancia típica de la época. El novio lucía un traje de 3 piezas impecable, mientras la novia resplandecía en un vestido de encaje blanco que llegaba hasta los tobillos. «Es preciosa», comentó Miguel, pasando el dedo suavemente sobre la superficie de la fotografía. «Mira qué formal está todo el mundo. Y esa arquitectura de fondo debe ser la catedral del barrio gótico». Carmen asintió, pero algo en la imagen le generaba una sensación extraña, como si hubiera un detalle que se le escapaba. Decidió llevar la fotografía a su estudio, donde tenía un escáner de alta resolución que utilizaba para su trabajo como diseñadora gráfica. «Voy a digitalizarla», le dijo a Miguel. «Así podremos conservarla mejor y quizás ver algunos detalles que no se aprecian a simple vista». Mientras el escáner hacía su trabajo, Carmen aprovechó para llamar a su madre, María, quien vivía en un geriátrico en las afueras de Barcelona. A pesar de sus 82 años, conservaba una memoria privilegiada para los acontecimientos familiares. «Mamá, estoy revisando las cosas de la abuela y encontré aquella fotografía de la boda de los bisabuelos. ¿Te acuerdas de las historias que contaba sobre ese día?». La voz de María se tornó melancólica al otro lado de la línea. «Ay, hija, esa fotografía. Tu bisabuela Elena siempre decía que había algo extraño en esa imagen, pero nunca quiso explicar qué era exactamente. Solo repetía que no todos los que aparecían en la foto habían sido invitados a la ceremonia». Cuando Carmen colgó el teléfono, encontró a Miguel observando la imagen digitalizada en la pantalla del ordenador. Había aumentado el zoom para examinar los rostros de los invitados con mayor detalle. «Carmen, ven a ver esto», la llamó con voz tensa. «Hay algo raro en esta fotografía». Ella se acercó y siguió la dirección del cursor de Miguel. En la parte trasera del grupo, parcialmente oculto entre las sombras de los invitados, se distinguía un rostro que no encajaba con el resto, mientras todos los demás miraban hacia la cámara con expresiones alegres y ceremoniales. Esta figura parecía estar observando directamente al fotógrafo con una intensidad perturbadora. «Es solo la calidad de la fotografía antigua», intentó racionalizar Carmen, aunque sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. Las sombras y la exposición hacían que las imágenes salieran distorsionadas. Pero Miguel no estaba convencido. Había algo en la expresión de ese rostro que le resultaba inquietante. Decidió ampliar aún más la imagen, utilizando un programa de mejora fotográfica que había descargado para un proyecto anterior. Lo que descubrió
los dejó sin palabras. El rostro oculto entre los invitados no solo era extrañamente nítido para tratarse de una fotografía de 1925, sino que la persona parecía estar vestida de manera completamente diferente al resto de los asistentes. Mientras todos lucían la vestimenta formal típica de una boda de la época, esta figura llevaba ropas que parecían más contemporáneas, casi modernas. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en la silla del escritorio y volvió a observar la imagen. «Miguel, esto no puede ser real. Las fotografías no mienten. ¿Verdad? Esa noche durmieron mal. Carmen no podía quitarse de la cabeza la imagen de ese rostro misterioso, y Miguel se despertó varias veces sudando frío. Al día siguiente, decidieron visitar a María en el geriátrico para mostrarle lo que habían descubierto. El viaje en metro hasta las afueras de Barcelona transcurrió en silencio. Carmen llevaba la fotografía original y una impresión de la imagen ampliada en una carpeta, como si fuera evidencia de un crimen que necesitara ser investigado. María los recibió en el salón común del geriátrico, un espacio amplio con ventanales que daban a un jardín bien cuidado. A pesar de su edad avanzada, sus ojos conservaban una vivacidad que contrastaba con la fragilidad de su cuerpo. «Mamá, necesitamos que mires algo», dijo Carmen, extendiendo las fotografías sobre la mesa de centro. Cuando María vio la imagen ampliada, su rostro palideció visiblemente. Sus manos, que hasta ese momento habían estado tranquilas, comenzaron a temblar ligeramente. «Dios mío», murmuró. «Después de todos estos años, pensé que solo había sido una historia de la abuela Elena, una de esas leyendas familiares que se transmiten de generación en generación». «¿Qué historia, mamá?», preguntó Carmen, inclinándose hacia adelante. María respiró profundamente antes de comenzar a hablar. Su voz adquirió un tono grave, como si estuviera revelando un secreto que había guardado durante décadas. «Tu bisabuela Elena nunca pudo explicar quién era esa persona en la fotografía. Según ella, cuando se reveló la imagen semanas después de la boda, ese rostro ya estaba ahí, pero ninguno de los invitados recordaba haber visto a esa persona durante la ceremonia». Miguel intercambió una mirada preocupada con Carmen. «¿Y nunca investigaron? ¿Nunca preguntaron al fotógrafo?» «El fotógrafo», continuó María, «era un hombre mayor llamado Joaquín Morales. Tenía un estudio en las Ramblas y era muy respetado en Barcelona. Pero cuando la familia fue a preguntarle sobre la fotografía, descubrieron algo terrible». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué descubrieron? Joaquín Morales había muerto 3 días antes de la boda. Su asistente encontró su cuerpo en el estudio, aparentemente de un infarto. Sin embargo, las fotografías de la ceremonia habían sido entregadas con normalidad, como si él mismo las hubiera revelado. El silencio se apoderó del salón común. Algunos residentes del geriátrico pasaban caminando lentamente, ajenos a la conversación que estaba teniendo lugar. Carmen sentía que la realidad se tambaleaba a su alrededor. «Pero eso es imposible», murmuró Miguel. «Alguien más debió revelar las fotografías. Tal vez el asistente». María negó con la cabeza. «El asistente había estado fuera de Barcelona toda esa semana, visitando a su familia en Valencia. Había testigos que lo confirmaron. Y además, las fotografías estaban firmadas con el sello personal de Joaquín, un sello que solo él conocía y que nunca compartió con nadie». Carmen tomó la fotografía original entre sus manos, observando cada detalle con una mezcla de fascinación y terror. «¿Y qué pasó después?» «La familia siguió investigando. Tu bisabuelo Antonio estaba convencido de que había una explicación lógica», continuó María. «Era un hombre muy racional, ingeniero de profesión. Llevó la fotografía a varios expertos, incluso a la policía, pero nadie pudo explicar cómo había aparecido esa figura en la imagen». Miguel se acercó a la ventana, observando el jardín mientras procesaba la información. «María, ¿usted cree que realmente había alguien más en la boda? Alguien que los invitados no notaron?» «Esa era la teoría de Antonio», respondió María. «Pensaba que tal vez alguien se había colado en la ceremonia,
manteniéndose en las sombras, y que por alguna razón solo había sido captado por la cámara. Pero Elena tenía otra teoría. Carmen levantó la mirada de la fotografía. ¿Cuál? María titubeó antes de continuar. Elena creía que algunas fotografías podían capturar cosas que el ojo humano no percibe. Decía que las cámaras de la época, con sus largos tiempos de exposición, a veces registraban presencias que estaban ahí, pero no completamente. La temperatura del salón pareció descender varios grados. Carmen sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. «Mamá, ¿estás sugiriendo que...?» «No estoy sugiriendo nada, hija», interrumpió María con firmeza. «Solo te estoy contando lo que tu bisabuela creía. Ella era una mujer muy inteligente, pero también muy supersticiosa. Había crecido en un pueblo pequeño de Aragón, donde estas creencias eran comunes». Miguel regresó a la mesa y se sentó junto a Carmen. Y nunca más se supo nada sobre esta persona misteriosa. María negó con la cabeza. La familia decidió no hablar más del tema. Antonio guardó la fotografía y prohibió que se hicieran más copias. Decía que era morboso obsesionarse con algo que probablemente tenía una explicación simple. Pero Elena nunca pudo olvidarlo. Esa tarde, de regreso a su piso en Gracia, Carmen y Miguel se sumergieron en una búsqueda exhaustiva en Internet. Querían encontrar información sobre Joaquín Morales, el fotógrafo que supuestamente había muerto antes de la boda. Después de varias horas de investigación, Miguel encontró una referencia en los archivos digitales del diario La Vanguardia de 1925. El obituario era breve, pero confirmaba la historia. Joaquín Morales Fernández, prestigioso fotógrafo de Barcelona, falleció el día 15 de junio de 1925 en su estudio de las Ramblas. Tenía 58 años y deja una viuda y 2 hijos. La fecha de la boda, según estaba anotado en el reverso de la fotografía con la caligrafía de Elena, era el 18 de junio de 1925. 3 días después, murmuró Carmen. Exactamente como dijo mi madre. «Besén». Miguel continuó buscando y encontró más información sobre el estudio de Morales. Aparentemente, después de su muerte, el local había permanecido cerrado durante varios meses, hasta que la familia decidió vender el equipo fotográfico. Pero no había ninguna mención sobre fotografías que hubieran sido reveladas póstumamente. Carmen decidió contactar al Archivo Histórico de Barcelona para ver si conservaban más información sobre estudios fotográficos de la época. La respuesta llegó 2 días después. Tenían algunos registros, pero sería necesario visitarlos en persona para consultarlos. El archivo histórico estaba ubicado en un edificio antiguo del barrio gótico, muy cerca de donde se había celebrado la boda de sus bisabuelos. Carmen y Miguel fueron recibidos por la señora Montserrat, una archivista de mediana edad que conocía perfectamente los fondos documentales de la ciudad. Los estudios fotográficos de los años 20 están bastante bien documentados, explicó, mientras los guiaba hacia una sala de consulta. Era una época de gran desarrollo para la fotografía en Barcelona. Permítanme buscar la información sobre Joaquín Morales. Después de una hora de búsqueda, la señora Montserrat regresó con una carpeta que contenía varios documentos. Entre ellos encontraron el certificado de defunción de Morales, que confirmaba no solo la fecha, sino también las circunstancias de su muerte. Según el informe médico, leyó la archivista, Morales fue encontrado en su cuarto oscuro, donde revelaba las fotografías. Aparentemente, sufrió un infarto mientras trabajaba. Lo curioso es que cuando lo encontraron, había varias fotografías en proceso de revelado, pero ninguna de ellas correspondía a eventos de esos días. Carmen sintió que el misterio se profundizaba. ¿Qué tipo de fotografías eran? El informe no especifica, pero menciona que la familia decidió destruir todo el material que estaba en proceso, considerando que podría estar dañado o contaminado por los químicos. Miguel tomó notas, mientras la archivista continuaba leyendo. También hay una nota curiosa del inspector que investigó la muerte. Menciona que el estudio tenía un olor extraño,
no solo a químicos fotográficos, sino a algo que no pudo identificar. Describió como un olor antiguo, como a ropa guardada durante mucho tiempo. Cuando salieron del archivo, Carmen y Miguel caminaron en silencio por las calles del barrio gótico. La tarde estaba cayendo y las sombras se alargaban entre los edificios medievales, creando un ambiente que parecía conectar el presente con épocas pasadas. ¿Qué opinas de todo esto?, preguntó Carmen, deteniéndose frente a la catedral donde se había celebrado la boda de sus bisabuelos. Miguel observó la fachada gótica, tratando de imaginarse cómo habría sido ese día de junio de 1925. Creo que hay demasiadas coincidencias para ser casualidad, pero también creo que debe haber una explicación lógica que se nos escapa. Esa noche, Carmen tuvo un sueño muy vívido. Se encontraba en la boda de sus bisabuelos, pero como una observadora invisible. Podía ver a todos los invitados, escuchar sus conversaciones, sentir la alegría del momento. Pero también percibía una presencia extraña, algo que se movía entre las sombras, observando la ceremonia desde la distancia. En el sueño se dirigía hacia esa presencia, pero cada vez que se acercaba, la figura se desvanecía como humo. Solo quedaba una sensación de frialdad y la certeza de que esa presencia no pertenecía a ese tiempo. Al despertar, Carmen decidió que necesitaba respuestas más concretas. Había recordado que su abuela Elena había mencionado en varias ocasiones a una prima lejana, Pilar, que había sido testigo de la boda y que podría estar aún viva. Con la ayuda de Miguel, logró rastrear a Pilar Herrera, que vivía en una residencia de ancianos en Sitges. Tenía 97 años y, según la información que obtuvieron, conservaba una lucidez notable para su edad. El viaje a Sitges fue tenso. Carmen no sabía qué esperar de este encuentro, pero sentía que podría ser la clave para resolver el misterio que había obsesionado a su familia durante generaciones. Pilar los recibió en su habitación, un espacio pequeño pero acogedor con vistas al mar Mediterráneo. A pesar de su edad avanzada, sus ojos conservaban una vivacidad sorprendente y su memoria parecía intacta. Por supuesto que me acuerdo de esa boda, dijo con una sonrisa al ver la fotografía. Fue un día hermoso. Elena estaba radiante y Antonio tan nervioso que casi se le olvidan los votos. Carmen le mostró la versión ampliada de la imagen, señalando el rostro misterioso entre los invitados. La reacción de Pilar fue inmediata. Su sonrisa se desvaneció y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «¡Ay, Dios mío!», murmuró. «Después de tantos años, pensé que nunca más volvería a ver esa imagen». «¿Usted sabe quién es esa persona?», preguntó Miguel con urgencia. Pilar asintió lentamente. «No solo sé quién es, sino que sé por qué aparece en la fotografía». Carmen se inclinó hacia adelante, esperando una respuesta que había buscado durante semanas. «Esa persona», continuó Pilar, «es Remedios Vidal. Era la primera esposa de Antonio, tu bisabuelo». La revelación cayó como un rayo. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Primera esposa? Pero eso es imposible. La abuela Elena era la única esposa del bisabuelo Antonio. Pilar negó con la cabeza tristemente. Remedios murió en la epidemia de gripe de 1918. Antonio la amó profundamente y su muerte lo destrozó. Elena lo conoció 3 años después y él nunca le habló de su primer matrimonio. Era demasiado doloroso. Miguel procesaba la información con dificultad. Pero entonces, ¿cómo explicamos que aparezca en la fotografía de 1925? «Ese es el misterio que torturó a Elena durante toda su vida», explicó Pilar. Cuando vio la fotografía revelada, reconoció inmediatamente a Remedios. Había visto retratos de ella en casa de Antonio antes de que él los guardara. La similitud era innegable. Carmen observó nuevamente la imagen ampliada. Ahora que sabía a quién estaba mirando, podía percibir cierta tristeza en esa expresión que antes había interpretado como inquietante. «¿Elena confrontó a Antonio sobre esto?», preguntó. «No inmediatamente», respondió Pilar. «Pero años después, cuando ya tenían hijos y la confianza entre ellos era absoluta, Elena le mostró la fotografía. Antonio se desplomó.
no solo por ver a Remedios en la imagen, sino porque significaba que ella había estado presente, de alguna manera, en su momento de mayor felicidad. La habitación se sumió en un silencio profundo. Solo se escuchaba el murmullo distante del mar y el sonido de las gaviotas. ¿Qué hizo Antonio después de ver la fotografía?, preguntó Miguel. Lloró, dijo Pilar simplemente. Lloró como no había llorado desde la muerte de Remedios, pero también sintió una extraña paz. Elena me contó que él interpretó la aparición como una señal de aprobación, como si Remedios hubiera venido a bendecir su nueva felicidad. Carmen sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. La historia que había comenzado como un misterio inquietante se transformaba en un relato de amor que trascendía la muerte. ¿Y por qué la familia decidió mantenerlo en secreto?, preguntó. Era una época diferente, explicó Pilar. Las familias no hablaban abiertamente sobre estos temas. Además, Antonio había construido una nueva vida con Elena y no quería que las sombras del pasado empañaran su felicidad presente. Pero Elena siempre supo que había algo especial en esa fotografía. De regreso a Barcelona, Carmen y Miguel viajaron en silencio, cada uno procesando la revelación de manera diferente. La fotografía, que ahora descansaba en el regazo de Carmen, había dejado de ser un misterio inquietante para convertirse en un testimonio de amor eterno. Esa noche, Carmen llamó a su madre para contarle lo que habían descubierto. María escuchó en silencio toda la historia, y cuando Carmen terminó, hubo una larga pausa. Ahora entiendo por qué la abuela Elena siempre miraba esa fotografía con una mezcla de tristeza y ternura, dijo María finalmente. Sabía que estaba viendo el amor de Antonio, tanto el pasado como el presente, unidos en una sola imagen. Semanas después, Carmen decidió hacer algo que su familia había evitado durante generaciones. Mandó hacer varias copias de la fotografía. Una la enmarcó y la colocó en un lugar de honor en su salón, junto con un pequeño texto que contaba la historia de Remedios y Antonio. Es importante que las futuras generaciones conozcan toda la historia, le explicó a Miguel. No solo la parte visible, sino también la invisible. El amor verdadero merece ser recordado, incluso cuando trasciende los límites de la vida. La fotografía de la boda de 1925 se convirtió en un símbolo familiar diferente. Ya no era un misterio por resolver, sino un recordatorio de que algunos vínculos son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos. Remedios había encontrado la manera de estar presente en el momento más importante de la vida del hombre que amó, ofreciéndole su bendición silenciosa desde las sombras del tiempo. Carmen a menudo se sentaba frente a la fotografía, observando no solo a sus bisabuelos radiantes en su día de boda, sino también a la figura etérea de Remedios, cuya presencia ya no la inquietaba, sino que la consolaba. Era la prueba de que el amor verdadero encuentra siempre la manera de manifestarse, incluso cuando parece imposible, y cada vez que alguien visitaba su casa y preguntaba sobre la fotografía, Carmen contaba la historia completa, la de Elena y Antonio, pero también la de Remedios, asegurándose de que ninguno de los tres fuera olvidado, porque había aprendido que los misterios más profundos de la vida a menudo revelan las verdades más hermosas sobre el corazón humano. La fotografía siguió allí, en su marco dorado, guardando para siempre el secreto de un amor que había encontrado la manera de bendecir a otros, incluso desde el silencio eterno. Y Carmen, cada vez que la miraba, sonreía con la certeza de que algunas historias trascienden el tiempo, conectando generaciones a través de hilos invisibles pero inquebrantables de amor y memoria.